¿no? El profesor Alejandro, bueno, nos ha dado la oportunidad de conversar con él a través de este espacio. Somos una combinación de instituciones, desde el IDEA, del Instituto de Estudios Avanzados, de la Universidad Central, desde REACIN, nos han permitido abrir este tipo de espacios que además vienen, vamos a tratar de hacerlo periódicamente con distintos invitados de distintas ópticas para nutrir el debate, ¿no? Bueno, profesor, no queda más que iniciar esta conversación. Ok, gracias Carla, por la presentación y por la invitación a este diálogo sobre migración venezolana, en este caso, ¿no? Sobre este ciclo de diálogos en que, bueno, yo me referiré básicamente a un análisis y presentar más bien información sobre la migración venezolana contemporánea, haciendo una perspectiva comparando en distintos planos, ¿no? Para poder dimensionar cuáles son las peculiaridades y particularidades de esta migración. Y en el marco también tratando de enfatizar algunos aspectos sobre desigualdad, ¿no? Ahí se ve, ¿no? Se todo bien. Perfecto. Lo primero que voy a empezar la presentación está organizada como en 4 o 5 bloques, ¿no? Primer bloque vamos a dimensionar un poco la migración actual venezolana en el contexto de la crisis contemporánea, digamos, de Venezuela, una crisis económica, social y política sobre todo, ¿no? Y que es la base de lo que ha surgido. Aquí también alguna idea interesante de lo que salen de los datos, ¿no? El primer dato, bueno, es evidente la caída, el desplome del Producto Interno Bruto de la economía. Tenemos que cae de niveles de sobre, digamos, del PIB per cápita, por ejemplo, de sobre 10.000, casi $11.000 a niveles de poco más de casi $6.000 y casi a la mitad se desploma el PIB per cápita. Es una caída realmente abismal, digamos, cayó en el precipicio. Y esto es un dato de la realidad, digamos, ahí está. Son estimaciones además con la dificultad que tiene, y ustedes en Venezuela saben mejor que yo, que tiene hoy día el manejo de las estadísticas y acceder a estadísticas más o menos confiables en el contexto actual. Otro dato relevante es la pérdida en términos de desarrollo humano, el nivel de desarrollo humano, cómo se fue el índice de desarrollo humano, que Venezuela venía aumentando como gran parte del mundo, pero más o menos bien, desde los años 90, y en la segunda mitad de la década pasada nuevamente viene el desplome y llegamos a niveles, el 2019, todavía faltan los del 2020, 2021, de hace 15 años atrás, incluso inferiores a lo que tenía Venezuela 15 años atrás. Este es un dato relevante que marca una cuestión importante, ¿no? Que no es solamente que haya en el Producto Interno Bruto, sino también en condiciones de vida. Lo vemos, por ejemplo, en el caso de la pobreza. Este gráfico es datos oficiales con encuestas nacionales de pobreza. Este segundo son tomados de la encuesta de condiciones de vida que desarrolla la Universidad Católica Andrés Bello, que no son comparables, evidentemente, pero nos da una idea de tendencias. La pobreza, tanto extrema como total, venía bajando en Venezuela hasta el año 2013 y el 2015 vuelve a repuntar, aunque evidentemente todavía muy poquito, ¿no? Si lo comparamos ahora, vemos ese repunte y lo vemos en lo que es la pobreza multidimensional, que son más o menos correlacionadas una con otra. El repunte el aumento de la pobreza multidimensional es realmente muy grande en los últimos años, ¿no? Que no deja de ser relevante en cuanto a lo que está pasando con las condiciones de vida. Otro dato interesante que tiene que ver con las condiciones de vida son, por ejemplo, la desigualdad. Nuevamente, esta es la curva de Venezuela. Los datos están solamente hasta el 2014, no hay datos más recientes. Estos datos que puse como en barra son datos tomados de la encuesta de condiciones de vida de la Católica Andrés Bello y comparando con los datos para otros países, básicamente lo que es Latinoamérica, el verde, Colombia y Chile, digamos, para poner como en perspectiva, ¿no? Y lo interesante primero es que Venezuela desde siempre ha tenido un índice de desigualdad mucho mejor, digamos, que el resto de América Latina.
y que aun cuando la crisis y la situación, en fin, afecta, es en la última fase, en estas últimas 5 años, la segunda mitad de la década pasada, es cuando esto empieza a alterarse. Los datos, estos saltos, tienen que ver, yo creo, más bien con el tamaño de muestra, con el tipo de estudio que hace la Universidad Católica Andrés Bello. Pero lo relevante es el incremento de los índices de Gini, que ya nos coloca a Venezuela a nivel de lo que sería el promedio latinoamericano. El otro dato relevante, lamentablemente aquí ya no tenemos más información, sino hasta el 2014, pero esto nos marca una cuestión importante, lo que yo quiero discutir, que es la movilidad social y la reducción de la pobreza, que como veíamos antes, ¿no? esta fase de reducción de pobreza, ¿cómo afectó la composición de la estructura de clases? Aquí tenemos los datos hasta antes del 2003, 2004, antes, ¿no? La población según estratos de ingresos medido por sectores populares, es decir, los que están 90% bajo de la línea de pobreza, los que están alrededor de la línea de pobreza, las clases medias y las clases medias altas que están muy por sobre la línea de pobreza, con altos niveles de ingresos. Lo relevante es cómo el gobierno chavista, con política redistributiva y política social y ataque a la pobreza, logró, primero, reducir la pobreza significativamente y favorecer mucho la consolidación de un amplio contingente de capas medias. Pero esto es hasta el 2014. No sabemos qué pasó con este grupo. Lo más probable, lo esperable, es que esta ganancia que tuvo Venezuela se haya revertido en los últimos 5 o 6 años, dadas los datos anteriores, ¿no? De pérdida del per cápita, aumento de desigualdad, pérdida de nivel de desarrollo humano, etc. Sin embargo, nos marca una cosa importante, que es que lo que quiero mostrar acá, con el índice de desarrollo humano lo refleja, que es que, curiosamente, uno tiene la idea, de fuera de Venezuela, de que es el gobierno de la revolución bolivariana, digamos, el que ha fracasado, lo cual en cierta medida es cierto, pero también no es correcto. En realidad, durante la primera etapa, hasta el 2015, 2014, el modelo estaba mostrando frutos interesantes y lo vemos en el índice de desarrollo humano. Es que a partir del periodo 2014-2015, que corresponde justamente a la muerte de Chávez, a reemplazo de Chávez por Maduro, y además en ese contexto, algo está pasando en los últimos 6 años en Venezuela, en el contexto histórico, en el contexto económico, político, social, de seguridad, que pone en cuestión cualquier logro que se había tenido anteriormente con el gobierno revolucionario. Esto es importante porque en la pregunta entonces uno dice, ¿qué es lo que está fallando en todo esto? ¿No? Y eso es lo que la idea un poco de ver cuáles serían estas causas estructurales de esta crisis económica del último tiempo, ¿no? Y yo ubico tres elementos a tomar en cuenta. Uno, el contexto internacional, básicamente el precio del petróleo. El segundo, el bloqueo norteamericano, que no deja de tener un peso relevante, como vamos a ver. Y el tercero, tampoco te puede dejar de lado lo que es la crisis política, la corrupción y la inseguridad pública y de violencia que afecta hoy día a Venezuela, ¿no? Que desde un tiempo a esta parte, que tiene que ver básicamente con la capacidad de gobierno, de gobernanza y la legitimidad del gobierno para implementar políticas, que eso sí, hay un contraste claramente en ese plano entre Maduro y Chávez, ¿no? Y el primer dato sobre el contexto internacional, bueno, la caída del precio del petróleo es importantísima. Del 2010 al 2015 a la actualidad cae casi un 40%, bueno, no más, casi a la mitad. Y eso lleva digamos, junto con todo, la crisis económica, también la caída de la producción de petróleo de Venezuela. Pero básicamente esto se da a partir del 2015. Lo interesante es cómo Venezuela aprovechó esta alta producción de petróleo con altos precios para sustentar una política. ¿Qué es lo que está detrás de esto? Antes de entrar a los otros dos planos. Es cierto, podemos decir que hay un contexto internacional que tiene que ver sobre todo con el precio del petróleo y la capacidad de producción de petróleo, que lleva a una situación económica, es decir, independiente de las otras situaciones de bloqueo norteamericano, de crisis política, este solo hecho ya es un factor detonante de crisis. La pregunta es, y esta es una crítica, autocrítica, es ¿por qué el modelo bolivariano, digamos, del modelo socialista, del socialismo del siglo XXI, reproduce un modelo neoextractivista tan dependiente del petróleo?
O sea, uno hubiese esperado de que un modelo de este tipo hubiese generado las condiciones para generar otra base productiva, otra matriz productiva, o por lo menos una matriz productiva incipiente que implicara no depender tanto de estas condiciones que son evidentes, digamos. Ahora, esto no es exclusivo de Venezuela. Si nos vemos todos desde México para abajo, en toda Sudamérica, Centroamérica, somos sociedades y economías altamente dependientes de algún producto de exportación, ¿no? Y evidentemente cuando pasan estas crisis, las economías se desploman. La pregunta es, insisto, ¿por qué el gobierno, en el caso concreto de Chávez, no enfatizó el proceso de transformación productiva para generar otras condiciones de desarrollo, ¿no? Junto a esto, el otro es, el segundo elemento que decía yo era el bloqueo internacional, el bloqueo norteamericano, y tiene que ver con la caída de las exportaciones, el desplome total de las exportaciones. O sea, Venezuela ya prácticamente no exporta casi nada. No es solo que ya no exporte petróleo, sino todos los productos, todo. Y ante una sociedad y una economía que depende mucho de ese rubro para poder generar las divisas y mantener una economía funcionando, este desplome, esto tiene mucho que ver ya con el bloqueo norteamericano, realmente se suma al anterior y genera una condición económica insoportable, insostenible, digamos. Pero eso no es suficiente. Hay otros elementos importantes que van asociados a este contexto y tiene que ver con la corrupción y la inseguridad pública. Aquí tenemos, por ejemplo, el índice de corrupción. Esto es un medido a nivel mundial, digamos. Los datos son tomados de un portal, bueno, son datos oficiales que hacen este tipo de índices, ¿no? Y lo interesante es el nivel de corrupción, o más bien la percepción de corrupción, va aumentando sistemáticamente en el caso de Venezuela. Y el ranking, en qué lugar está rankeado, pasó a estar, estamos hablando de alrededor de 160, en total 170 países. Venezuela ya está en el lugar 170, perdón, 160, 170, de 190 por ahí. Entonces, de haber estado en una muy buena posición a fines de los 90, se ha ido desplomando. El otro dato importante es este otro, ¿qué opina la población? Que piense que está siendo que el gobierno obedece más a intereses personales o de grupos o de facciones que a los intereses de la nación. Y aquí el dato nuevamente interesante es el contrastar lo que pasa en la segunda mitad de la década pasada con lo que pasaba antes. Vemos cómo cada vez es más fuerte la cantidad de gente que piensa, o sea, casi el 80% o más, piensa que el gobierno de Maduro obedece más a intereses facciosos, de grupo, etcétera, versus lo que ocurría antes. Lo interesante es que en el caso de Chávez, durante la época chavista, no ocurría así y Venezuela se ubicaba en una posición mucho más privilegiada respecto a otros países, incluso países como Chile, que es lo relevante. Chile está hablando de antes del 2016-17, antes que se destaparan las crisis y la corrupción, se abriera toda la caja de Pandora de corrupción en Chile. Y aún así, Chile tenía peor percepción sobre el manejo del gobierno y sobre los intereses que estaban detrás del manejo del gobierno que Venezuela. Venezuela estaba relativamente bien, digamos, a nivel regional. Pero esta es la época chavista. Aquí es donde empieza el problema, en que todo lo que se había logrado acá se revierte, básicamente. Ahora, estas son las condiciones de crisis, las condiciones estructurales que decía así sucintamente: el bloqueo norteamericano, la crisis del petróleo y la crisis interna de corrupción social y de hegemonía, de capacidad de gobernar, digamos, ¿no? Eso. ¿Y cuáles son los impactos en condiciones de vida, bienestar y la emigración? El primer dato relevante, como demógrafo, no puedo dejar de lado la tasa de mortalidad infantil. Y esto es relevante, porque la tasa de mortalidad infantil, ya hemos llegado en América Latina a niveles tales de control de este indicador, de este proceso, digamos, es que resulta muy poco viable, muy poco factible que repunte. Sin embargo, lo que ocurrió en los últimos 5 años de la década pasada en Venezuela. O sea, venía un descenso importante, ¿no? Y los últimos 5 años se aumenta. Y esto es un dato relevante porque hoy en día, en las condiciones actuales de la vida moderna, el control de la mortalidad infantil es muy fácil. Entonces, el problema es que no hay capacidad gubernamental de políticas de salud, etcétera, para poder implementar campañas que prevengan desde los embarazos, etcétera, ¿no? Del mismo parto, etcétera, para poder controlar eso.
El otro dato relevante es la pérdida de la esperanza de vida. Y esto tiene que ver con la cantidad de, por un lado, mortalidad infantil y otras muertes, básicamente en este caso muertes violentas, homicidios, etcétera, que hacen que caiga la esperanza de vida. Y esto es un dato raro, porque la esperanza de vida es un indicador muy estable, que no cuando sube poco, a estos niveles en que estamos ya, sobre 70 años de vida como esperanza de vida, aumentar un año es lento, pero también el descenso es lento. Entonces, cuando vemos este descenso de Venezuela en tan solo 5 años, es que realmente es preocupante. Algo está pasando. Esto es lo que está afectando, por ejemplo, las estimaciones que hemos hecho, es casi similar a lo que en Chile afectó el COVID. O en México está afectando el COVID, tal vez sea por ahí antes, o sea, alrededor de 2 años de la esperanza de vida se está perdiendo por COVID. Eso, o sea, imagínense lo que significa. En lo que se perdió en estos 5 años en Venezuela equivale a lo que en otros lugares se está perdiendo por el COVID. Esa es la dimensión del problema en estos términos, ¿no? El otro dato importante tiene que ver con el salario mínimo real. Y estos son datos, todos estos datos los tomo de la página de CEPAL, ¿no? De muchos datos oficiales. Tomando el año base 2000 como 100, normalmente hasta el año 2010, 2012, las fluctuaciones normales y el desplome, primero en los últimos momentos de Chávez, un repunte, y el desplome final ya en los últimos 3 años, 4 años. Y esto tiene que ver con la capacidad, básicamente tiene que ver no tanto que baje el salario, sino el nivel de inflación es tal que hace que cualquier aumento salarial no valga nada, digamos, ¿no? Y eso es un problema muy serio, la inflación, que llega a niveles, realmente nunca había visto esos niveles de inflaciones, que desestabilizan cualquier política económica, cualquier acción económica, se desestabiliza ante el aumento tan rápido y continuo de los precios. El otro tiene que ver con el índice de paz y ausencia de violencia. Es al revés, a mayor valor, menor paz y mayor violencia, ¿no? Nuevamente lo mismo que decía, o sea, durante sobre todo la última fase del gobierno de Chávez, había cierta estabilidad en estos índices. Estos son índices internacionales, no construidos por los gobiernos, sino por otros organismos. Y el repunte o el incremento en la inseguridad, digamos, en la violencia a partir del 2015 para adelante. Esto tiene un doble espejo, o sea, la pérdida, la crisis de los últimos 5 años, pero también la estabilidad que había antes en un buen sentido, digamos. Entonces, y eso es un elemento relevante a tomar en cuenta, de que uno puede situar lo que está pasando en Venezuela a partir de determinados momentos de su historia reciente. Y ahora entraremos entonces a analizar el impacto de la crisis de la migración, que yo digo la nueva cara de Venezuela en Latinoamérica, porque están en toda Latinoamérica en distintos niveles, ¿no? Primero, lo que sale es una danza de cifras. Si uno hoy día habla de migración, le salen desde 4 millones a 6 millones de migrantes, e incluso, bueno, algunos hablan de 3 millones y fracción, hasta más de 6 millones. ¿Cómo? Algo está pasando. ¿Cuál es el número real? Lo que pasa es que hay dos cosas. Uno, hay confusión en los conceptos que se están usando. Una cosa es medir el stock, la cantidad de venezolanos que viven fuera de Venezuela, y otro es el flujo. ¿Cuántos venezolanos abandonaron el país en los últimos 4 o 5 años? Y esos flujos se suma a lo que había ya antes fuera. Entonces, evidentemente, de repente hablamos de 5, de 4, de 3, y estamos confundiendo el concepto. El otro elemento es que en el caso de los flujos y del stock, de repente estamos sumando 2 o 3 veces a una misma persona. Una persona que sale de Venezuela, llega a Colombia y empieza su travesía hacia Ecuador, Perú y Chile, de repente es contado 2 o 3 veces, porque entró en distintos países y las entradas se encuentran más fácil que las salidas. Ese es un problema muy grave que tenemos en general en América Latina. Entonces, nos lleva a que las estimaciones que hacemos, sobre todo este grupo de R4B, no sean tan consistentes. Ahora, frente a eso, pero de todas maneras nos está hablando de un volumen bastante alto. Yo hice una estimación demográfica de saldo migratorio como demógrafo, los saldos migratorios de la tasa de migración neta. Y aquí nuevamente me encuentro con algo que no esperaba. O sea, 2 cosas. Uno, bueno, lo primero esperable es el incremento, el saldo neto migratorio, como se desploma, o sea, se hace muy negativo, la gran emigración de venezolanos en los últimos 5 años.
y que llega, yo lo estimo alrededor de 3.3 millones. Este es un saldo neto, o sea, son los que salieron menos los que entraron, menos los que había. El otro, pero ya me está hablando de un volumen bastante alto. Esto lo tomo con datos oficiales que hay de censos de población, de los registros vitales, las correcciones demográficas que hace CELADE y que hace Naciones Unidas. Es decir, no son cifras tienen su consistencia. Lo otro relevante es que realmente la imagen que uno tiene fuera de Venezuela, en América Latina, es que Venezuela era un país de inmigración. Llegaban muchos migrantes. Y realmente los datos de los saldos netos migratorios hasta antes de los 2000, ¿no? Muestra lo contrario, de que desde los 60 hasta los 2000, es decir, por casi 50 años, el saldo migratorio era nulo, prácticamente. Entraban los mismos que salían, ¿sí? Y muy poquitos. Y que solo a los años 50 y tal vez antes había una capacidad de atracción migratoria. Ya veremos de qué tipo era. Pero que algo pasó ahí, ya no es lo mismo, ¿no? Y este es un dato relevante porque digamos, lo repito, a los que estamos fuera de Venezuela, somos de otros países, México, Chile, etcétera, me da un golpe, ¿cómo es esto? ¿No? Yo tenía la idea de que Venezuela tenía alta migración hasta los años 2000, cuando ya empieza la emigración neta. Y lo cual me plantea también de que el flujo migratorio actual es una coyuntura particular de Venezuela, ¿no? En términos migratorios. Viendo ahora, y esto tiene que ver, estos cambios además, el saldo neto migratorio, con el cambio en la matriz origen-destino. Y aquí tenemos los principales orígenes de la migración a lo largo de la historia, los últimos 60 años prácticamente, y vemos como en los 60, 70, el gran flujo migratorio que llegaba a Venezuela eran básicamente españoles, italianos y en menor medida portugueses, franceses, europeos, ¿no? Pero ese flujo prácticamente se diluye y ya casi no hay. Y empieza a crecer el flujo de colombianos. Los colombianos sustituyen básicamente en volumen y un poco más a este flujo extrarregional que venía básicamente de Europa. Entonces hoy día, bueno, hasta los 2010, digamos 15, 20, el gran flujo migratorio hacia Venezuela es básicamente colombiano. O sea, el 70% de los migrantes, de los extranjeros que al 2017 residían en Colombia, en Venezuela, eran colombianos. Y esto tiene que ver con muchas razones que se ha estudiado mucho, desde la situación de violencia y de desplazamiento de los desplazados de Colombia, y el desarrollo, las mejores condiciones de desarrollo, igualdad, etcétera, de Venezuela, y carácter fronterizo, ¿no? Más raíces históricas de ambos países, ¿no? Pero bueno, ese es un dato relevante. Es que la inmigración en Venezuela es básicamente colombiana. Y eso tiene un elemento importante para entender la emigración reciente, que justamente es lo que se da vuelta. Hoy día, la emigración, digamos, ¿dónde residen los venezolanos hacia el año 2020 más o menos? 1.800.000 son las estimaciones que se hacen. Colombia, en las encuestas colombianas llegan hasta 2 millones de venezolanos en Colombia. Y tiene que ver justamente la contracara de esta. Claro, es evidente. O sea, la cercanía, las redes que se establecieron, los vínculos entre comunidades, etcétera, familias, personas, etcétera, hace de que Colombia sea uno de los países de mayor adopción. Ahora, el segundo país que recoge gran cantidad de este nuevo flujo migratorio venezolano es Perú. Ahora, este dato es complicado, porque Perú, es cierto, recibe mucho, pero también muchos de ellos terminan yéndose hacia Chile, hacia Bolivia o Argentina. Entonces, ¿cuántos de este 1.200.000, 1.300.000 que estima R4B realmente se quedan en Perú? La estimación que tenía Perú para el 2018, si no me recuerdo, 2019, eran menores, llegaban a los 800.000 por ahí. Bueno, pero eso fue hace 4 años. Lo otro dato relevante es la migración a Estados Unidos. Hoy día hay casi 600.000 venezolanos en Estados Unidos, cuando antes de la crisis no había más allá de 150.000 venezolanos. O sea, las estimaciones más o menos me dicen a mí que Estados Unidos es, después de Colombia, Perú y junto a Ecuador y Chile, es como ese tercer grupo, digamos, de países de atracción migratoria. Y marca otro flujo migratorio. España también es otro país que no recibía venezolanos y ya tiene a 200.000 venezolanos y más todavía porque el registro de los venezolanos es por nacionalidad y no por lugar de nacimiento.
Y luego ya los demás países de América, de Sudamérica, Brasil, Argentina, etcétera, ¿no? Esto es relevante porque si sacamos Estados Unidos y España, vemos que básicamente el flujo es local, regional, en América Latina. Impacto demográfico de esta migración masiva. O sea, estos volúmenes de migración, estos saldos migratorios, tienen impactos demográficos no menores. El primero es la población total. La población total de Venezuela, por efecto de la migración, se ha reducido en casi 2 millones de personas. Es decir, hoy día, en los últimos 5 años, 6 años, Venezuela no solo pierde población, sino que no es capaz de retener el crecimiento natural, el crecimiento por nacimientos, y pierde gran parte de ese crecimiento, ¿no? Y ese es un dato es importante, que hace que la población total de Venezuela se reduzca. Un dato, en el peor momento de migración, o sea, de mayor volumen migratorio en México, la población sigue creciendo. En El Salvador, que es otro país, que un país pequeño, que ha crecido, la migración ha crecido explosivamente, aún así la población no ha decrecido en estos niveles. Y esto marca dos cosas. Uno, lo concentrado en el tiempo, tan rápidamente se perdió tanta población. Y eso hace que tenga estos efectos. Por grupo de edad, además nos marca la selectividad de la migración. Todos los países estamos envejeciendo. Por lo tanto, es esperar de que aumente la población de 60 años y más. Lo relevante aquí, y que se reduzca la población infantil. Aquí lo relevante son los montos. Y sobre todo la población de 20 a 30 años, digamos en términos netos, Venezuela perdió entre el 2015 y el 2020 1.4 millones de gente de 20 a 39 años. Eso no es poca cosa, equivale al 15% de la población en esas edades. Y esta es población en plenas edades activas y reproductivas. Y eso va a tener efectos, que si se mantiene todo el tiempo, efectos muy directos en la dinámica demográfica siguiente y en la dinámica económica que venga, por la falta de población activa. Ahora hacer un análisis sobre, considerando esto, ya entrando en detalle sobre la migración venezolana, el perfil socioeconómico de estos emigrantes venezolanos del 2015 para adelante, aproximadamente, ¿no? El primer dato, yo estos datos los tomo, estos son de la encuesta de condiciones de vida. Iba a tomar los datos de edad y sexo que da la encuesta de condiciones de vida, sin embargo, cuando contrasté esos datos con los datos que tengo en los lugares de destino, es decir, la encuesta de condiciones de vida permite medir la migración en Venezuela como el lugar de origen. Pero si nos vamos a los lugares de destino, a los países en lugar de destino, nos da que no es lo mismo. Los patrones y los perfiles no son lo mismo, y tiene que ver con los sesgos propios del modo de medir, ¿no? Entonces, pero en el caso de la escolaridad se da cierta consistencia. Primero, y este es un dato muy relevante que me parece muy relevante a tomar en cuenta, que nos va perfilando el tipo de migración que ha salido en los últimos 5 o 6 años de Venezuela. Y que tiene que ver básicamente que se trata de población con un nivel de educación relativamente alto, medio o alto. Esto, media que tiene el nivel medio completo, es decir, lo que llaman el high school completo, la preparatoria en México, la enseñanza media o media superior en otros lugares, ¿no? El 52% ya tiene ese nivel y el 34% tiene superior, algún grado superior. Ahora, esto tiene que ver también uno puede decir cuánto de esto depende de las condiciones, la estructura escolar de la población de Venezuela, que también es cierto, es más alta que muchos de los países latinoamericanos. Por eso cuando tomamos estos datos ya lo vemos como tasa de migración, es decir, cuál es la proporción de población con niveles de educación superior, que terminaron la enseñanza media y cursaron algún grado de la universidad o más, o lo terminaron por grado, o solamente terminaron un semestre, 2 semestres. El 23% de esa población ha emigrado. Lo que tiene nivel media, el 15%, y lo que tiene nivel de primaria completa, o no alcanza al nivel de la media, digamos, 12%. Esta diferencia es importante. Esta diferencia. Porque esta diferencia es la opuesta a la que tradicionalmente vemos en los demás flujos migratorios latinoamericanos, relevantes, de grandes magnitudes. Es decir,
Hay grupos migratorios, por ejemplo, de Brasil, migran a Chile y básicamente se trata de profesionales, pero eso es un flujo muy pequeño y que corresponde a una situación muy particular. Cuando hablamos de los grandes flujos, los flujos de ecuatorianos, los flujos de colombianos, los flujos de peruanos, bolivianos, salvadoreños, hondureños, mexicanos, etcétera, esto es al revés. La mayor propensión a migrar se da en los sectores que tienen menor escolaridad, y en los sectores de alta escolaridad hay una mucho menor propensión a migrar, a emigrar. En cambio, en Venezuela es al revés. Y esto tiene que ver, esto es un dato de la ENCOVI, y este otro dato, este es un dato, una estimación que hace CEPAL, con una encuesta de percepciones, para toda América Latina, en cada país, es la población que piensa emigrar a otro país, que ha pensado, no es que no significa que haya emigrado. ¿Cuántos de ellos han pensado migrar afuera del país, a irse del país, según nivel escolar? Y nuevamente vemos de que la mayor propensión a pensar en eso se da en los sectores con mayor nivel escolar, que en los de menor nivel escolar. Y esto tiene que ver con la percepción de las situaciones anteriores, la percepción de pérdida de las condiciones, digamos, establecidas es mayor en quienes tienen mayor nivel educativo. Y eso tiene que ver, y esto es importante a hincarle el diente a cómo podemos explicar con más detalle esta situación. Y el siguiente dato no es aún mucho más explícito. Es lo de migrantes según quintiles de ingresos. Esto lo reporta la encuesta de condiciones de vida. La encuesta de condiciones de vida solo reporta esto. Yo a partir de esta medida que ellos reportan, yo construyo tasas de migración según quintiles de ingresos. El quintil 1 es el más pobre, el quintil 5 es el más rico. Y nuevamente, casi el 30% de los migrantes son del quintil más rico. Y solo el 14% del quintil más pobre. ¿No? El quintil es 20% de la población. La proporción, la tasa de migración es 25% prácticamente en el quintil más rico y solo 12% en el quintil más pobre. Es decir, en Venezuela es más probable o hay una mayor propensión a migrar en las clases altas que en las clases bajas. Y ese es un dato relevantísimo, porque ese dato se invierte en prácticamente casi todos estos otros flujos migratorios que he señalado. Y plantea un flujo migratorio diferente, que hay que analizarlo con otros cánones, con otros patrones, con otros parámetros. No podemos analizarlo igual que el flujo, por ejemplo, concretamente, el flujo que de colombianos a Venezuela, que relataba que había desde los 80, 70, 80 hasta los 2000. Ese flujo es muy distinto a este. O el flujo de digamos, de haitianos hacia Chile o ahora hacia Estados Unidos, o el flujo de mexicanos a Estados Unidos, o el de centroamericano a Estados Unidos, etc. Todos esos flujos no siguen este patrón. Y por tanto, lo que digo yo es que esto es una llamada de atención, esto es diferente. Y esto tiene que ver con las condiciones que estaba planteando anteriormente, es una hipótesis, ¿no? Como con sobre todo el gobierno durante Chávez, que permitió una mejoría sustantiva en las condiciones de vida de la población menos favorecida, los sectores populares, lleva a que en tan corto tiempo ellos no adopten la emigración como una salida a esta situación. En cambio, sí los grupos menos vulnerables, los grupos más acomodados. Y es un dato relevante que vamos a ver que, sin embargo, esta situación no es igual en todos los casos. Vamos a hacer un análisis de los inmigrantes según país de destino. Y el primer dato que sale es, y esto es el dato que es contrario al que decía la encuesta de condiciones de vida, es el índice de masculinidad. Es interesante ver cómo es distinto el flujo que va a Perú, que es mayoritariamente masculino, respecto al que va a Chile, donde es prácticamente inverso, o el que va a España, Estados Unidos, que son mayoritariamente femeninos, versus el que va a Ecuador o Colombia, que es más o menos alrededor de. Hay que tener en cuenta que en Venezuela viven más mujeres que hombres, en una relación de cerca de, digamos, el índice de masculinidad andará por ahí por el 97, 98, por ahí. O sea, alrededor de esto. Pero en cambio, la migración a Perú es masculina, y la migración a Chile, y sobre todo a extrarregional, parece ser más femenina. Lo relevante es que las tasas de migración, considerando estos grandes países, por cierto, concentran más del 80% de la migración reciente de venezolanos. Entonces, es sustantiva, digamos, ¿no? La tasa de migración es mayor, la tasa de migración en las mujeres, pero no mucho mayor que la de los hombres.
Esto es diferente a lo que plantea la ENCOVI. La ENCOVI plantea al revés, que se ha ido masculinizando y cada vez más. Los datos, ahora, tiene que ver con la fuente primaria. Una cosa es medir en el origen, donde se da una información, y otra en los lugares de destino. El otro dato interesante tiene que ver con la edad. Y esto es importante. En general, aquí tenemos la edad media y la edad promedio. En Colombia, donde se da menor edad, y empieza a aumentar en Ecuador, Perú y Chile, más o menos cercana, y en Estados Unidos hay mayor edad. Estos son flujos, no es la población, es el stock. Son los flujos de población que llegó a estos países en los últimos 5 o 6 años, depende de la encuesta, ¿no? Y esto tiene que ver, el caso de Colombia, con la alta proporción de niños, de menores de 14 años, de venezolanos que están en Colombia. Y esto es algo que contrasta con lo que pasa en Perú, Chile o Estados Unidos, con la baja proporción. Y esto es normal. Los niños no migran en la misma proporción que los adultos y adultos jóvenes. Y contrasta en este caso también, en el caso de Estados Unidos, la alta proporción de adultos mayores, de 60 años y más. Lo relevante en todo caso es que el grueso de la migración es gente de 15 a 39 años que lo esperaba, ¿no? Pero están estos dos casos relevantes, Colombia y en menor medida Ecuador, es la alta proporción de niños. Y esto también ya nos va mostrando de que los flujos migratorios, emigratorios de Venezuela, no son todos iguales. O sea, dentro de ellos hay diferencias en función del lugar hacia donde se están dirigiendo. Y el caso concreto de colombianos me parece que es muy relevante a tomar en cuenta, sobre todo porque, cifra redonda, hay 2 millones de venezolanos. O sea, prácticamente el 40%, 35-40% de los emigrantes actuales de Venezuela están en Colombia. Y eso tiene que ver con la historia común Colombia-Venezuela. De la gran flujo de colombianos a Venezuela, y ahora al revés, que plantea una integración y unos vínculos que hacen de que los parámetros con los cuales analizar y entender ese flujo migratorio no lo podemos repetir y replicar para los otros flujos migratorios, que tienen otras características. Y aquí el otro dato relevante tiene que ver con el nivel de escolaridad, esto medido según los migrantes en el lugar de destino, ¿no? Y esto es relevante. Esta es la escolaridad de la población de Venezuela. ¿Cuántos tienen media completa, superior? ¿Cuántos tienen la media completa? ¿O cuántos no han completado, no han llegado ni a completar la enseñanza media? Y esto es lo esperable, digamos, si no hubiese una propensión o una preferencia, una selectividad migratoria por escolaridad, esto es lo que uno debería esperar en los demás. Es lo que ocurre básicamente en Colombia. Colombia más o menos, con algunos cambios, sobre todo en estos dos grupos, pero se asemeja mucho más a la estructura escolar de Venezuela. Y tiene que ver también con lo que decía recién. O sea, este es un flujo migratorio particular, pero no es cualquiera. O sea, el 40% de los migrantes, de los venezolanos, siguen este patrón. Y este otro grupo, que es el grupo diferente, sobre todo el de Perú, Chile y Estados Unidos, donde hay una alta proporción de población con niveles de estudios superiores o más, con algún grado, con algún semestre superior o terminada el estudio de licenciatura o más. El caso de Chile y Estados Unidos, sobre el 70%. Esto nos está marcando un perfil migratorio muy distinto a esto, no solo en cuanto a escolaridad, sino, como vamos a ver también, en cuanto a origen de clase. Es decir, aquí tenemos muy probablemente, como hipótesis, un origen de clase migratorio distinto a este. Podríamos decir que aquí a Colombia es más factible que estén migrando los sectores, los quintiles de ingresos de primero, segundo y tercero de más bajo ingreso, y en cambio a Chile, Estados Unidos y en menor medida a Perú estén migrando los del quintil más rico o el cuarto quintil. Es decir, y ahí nos está hablando de un elemento interesante. Esto es como hipótesis, no tenemos todos los elementos, pero sí las condiciones como para plantear la hipótesis. Digamos, uno puede crear esta idea, ¿no? ¿En qué sentido? De que hay una selectividad migratoria interesante, muy interesante en términos de origen de clase y destino, país de destino de los migrantes. Y por tanto que uno podemos estar viendo patrones migratorios diferenciados, flujos migratorios diferenciados, que no deja de ser relevante. Y esto tiene que ver con la especialización migratoria de escolar y migración. Vemos que en Colombia prácticamente no hay especialidad, o sea, todos están alrededor del 1. El 1 es que no hay especialización. En Ecuador, un poquito más, pero acá en Perú, Chile y Estados Unidos hay una alta especialización en la de superior incompleta o más.
O sea, hay una alta especialización en que lleguen este tipo de migrantes. Y eso es relevante. Eso es relevante. Ahora, el asunto, y aquí con esto termino, con este último bloque, es, en estos casos, ¿cuánto de esto, el caso de Chile y Estados Unidos, que es el que podemos comparar, porque lamentablemente no tenemos información para los demás países? En el caso de Ecuador, que tenemos información, encuesta, el problema en Ecuador, cerca del 60-70% de los migrantes son venezolanos. Entonces no hay mucha posibilidad de comparar con otros flujos. El caso de Perú no tenemos esa información. En el caso de, de Colombia, los venezolanos en Colombia son casi el 90-95% de los migrantes, de los extranjeros, entonces son todos. En cambio, el caso de Chile y Estados Unidos, los migrantes venezolanos son una fracción, no poca, pero no grande, para explicar la migración de cada país. Entonces, aquí podemos hacer un análisis comparativo, de comparar este flujo, cuánto de este flujo, de esta característica, obedece a una particularidad de los venezolanos o obedece a una particularidad de los países, de Chile y Estados Unidos, que atraen este tipo de migrantes latinoamericanos. Y cuánto corresponde a las condiciones del lugar de destino y cuánto corresponde a las condiciones del flujo de origen, ¿no? Y eso, para eso, entonces, comparar el flujo venezolano en estos dos países con los flujos de otros migrantes latinoamericanos. Primero, lo que decía, el caso de Estados Unidos, perdón, de Chile, esto del 2015-2020 es el gran flujo de venezolanos, que son 430.000 venezolanos llegaron en esos años, muy superior al flujo tradicional de colombianos y peruanos, ¿no? En el caso de Estados Unidos, llegaron 240.000 venezolanos entre el 2016 y el 2020. Claro, muy bajo respecto a los mexicanos, pero muy cercano al de Guatemala, El Salvador, Honduras, que es el flujo centroamericano, digamos, el gran flujo de migratorio, ¿no? Que en términos de Centroamérica, como que le hace el contrapeso a México. Venezuela está en esos niveles. Eso es para dimensionar. Según nivel de escolaridad, tomo los casos de los países, de estos países, en el caso de Chile, ¿no? Y de estos países, comparo con estos países en el caso de Estados Unidos. En Chile, los venezolanos respecto a colombianos, peruanos, etcétera, si uno fija bien, aquí hay una mayor proporción de venezolanos con alta escolaridad que el resto de los latinoamericanos. O sea, haitianos, peruanos, bolivianos, colombianos no tienen el nivel de escolaridad de la migración venezolana. Esto me está diciendo que en el caso de Chile, la alta escolaridad que contratábamos de los venezolanos es característica de la migración venezolana, no del contexto chileno. Algo similar ocurre en Estados Unidos. Bueno, disculpe, está en inglés, está Colombia, no hice la traducción. Venezuela, casi el 80% de los migrantes venezolanos que llegaron a Estados Unidos tienen estudios superiores. Y eso es un dato relevantísimo, que marca una diferencia sobre todo respecto a los de Centroamérica, México, pero también a los cubanos, que es un grupo de alta escolaridad, ¿no? Y a los de República Dominicana. Eso. Ahora, lo veo preocupación. ¿Cuántos de los migrantes por país de origen están ocupados en altos cargos de ocupación, directivos o profesionales? El caso de Venezuela, prácticamente más de un quinto. 1 de cada 5 migrantes venezolanos en Chile trabaja como profesional o como directivo, director de una empresa o profesional. Y contrasta con los que van, o sea, muy superior a los colombianos, peruanos, bolivianos, etc. En el caso de Estados Unidos también. Colombianos mantienen un alto nivel, pero el resto, digamos México y Centroamérica, muy bajo. Incluso los cubanos. Y los cubanos es cosa importante, porque los cubanos, además de tener una alta escolaridad, también tienen, por razones obvias, digamos, es su condición legal, su condición, están regularizados todos ellos. Entonces no tienen problema para hacer valer sus condiciones laborales, ¿no? Sin embargo, aún así los venezolanos tienen tienen más acceso a estos niveles, porque tienen más escolaridad, sobre todo. La contraparte es que en el caso de Chile, los venezolanos tienen un nivel, o sea, el nivel de pobreza, de ingresos, la condición de pobreza, solo el 11% de los migrantes venezolanos están en situación de pobreza. Contrasta con todo esto. Este es el nivel promedio de Chile, prácticamente. Anda entre el 10-12% para este año, ¿no? Y este año está medido con el efecto, el impacto que tuvo el COVID, que aumentó el nivel de pobreza. Aún así, el nivel de Venezuela está en el promedio nacional. En el caso de Estados Unidos también por ahí anda similar.
está alrededor del promedio nacional de Estados Unidos y, bueno, no tanto como Cuba o Colombia, pero sí mucho mejor que los otros países centroamericanos. Y para terminar, los ingresos. ¿Cuánto es el ingreso promedio per cápita? En Chile, el ingreso de un venezolano mensual es similar al del colombiano y muy superior al del resto de los migrantes latinoamericanos. Algo similar ocurre en Estados Unidos. Y esto nos está marcando lo que decía recién, con esto termino. Bueno, eso, la conclusión que yo tengo es la siguiente, es tres planos. Uno, entender de que la crisis migratoria, o sea, una pregunta que surge es, ¿la crisis migratoria que hoy día vemos en Venezuela es un elemento estructural o un elemento coyuntural? Es decir, ¿cuánto de esto depende a las circunstancias concretas en las cuales hoy día está atravesando Venezuela y que tiene que ver con esta crisis de gobernabilidad, ¿no? De incapacidad de gobierno, de un gobierno que no tiene capacidad de gobierno, pero tampoco una oposición que tiene la capacidad para dar vuelta a todo y generar estabilidad. Es decir, ¿cuánto de eso hay? Entendido de cómo la situación previa había logrado mantener estable, consolidar avances, etcétera. Pero ¿cuánto de eso depende de eso? ¿O cuánto depende de la incapacidad de esos cambios que se hicieron anteriores para consolidar una nueva matriz económico y social? Esta es una pregunta, una cuestión importante. El otro elemento importante a tomar en cuenta es, primero, es identificar que el patrón migratorio, así global, si podemos hablar de un patrón global venezolano, es distinto al patrón migratorio de los demás países latinoamericanos de emigración. Ya vemos que hay mayor proporción de personas con alta escolaridad, de altos ingresos, etcétera, ingresos medios y altos, etcétera, etcétera. Y eso también es importante tomar en cuenta. O sea, que nos habla de un perfil migratorio y por tanto de un modo de migrar, de un patrón migratorio, de modo de insertarse, de integrarse a los lugares de destino diferente. Y para el cual los parámetros con los cuales nosotros los migrólogos hemos analizado cotidianamente la migración, no nos sirven en estricto sentido. Hay que hacer ajustes. Y eso es importante. Y el tercer elemento es la migración venezolana actual es diferenciada. No solo por estas condiciones de clase, escolaridad, sino también por lugar de destino. Es decir, básicamente, lo que es Colombia y en menor medida Ecuador, es un flujo migratorio, un patrón migratorio, un circuito migratorio, un sistema migratorio diferente al resto. Es decir, lo que podemos ver en el caso de la migración venezolana a Chile, por ejemplo, comparándola con la migración venezolana a Colombia, son muy distintos los perfiles, los patrones, la modo de integración, etc. Y lo cual plantea también parámetros distintos para analizarlo y entenderlo. Y eso es un elemento a tomar en cuenta también de qué significa o cómo entender, cómo comprender este fenómeno migratorio, ¿no? Y lo último, bueno, es entender de que efectivamente uno puede acusar que hay factores externos como el bloqueo, como las condiciones económicas de la caída de precios del petróleo, etc. Pero no podemos dejar de lado que hay una gran condición interna en Venezuela que propicia todo esto, ¿no? Y que hace que, digamos, que lo que estemos enfrentando tenga de repente ribetes de crisis humanitaria, que es, por ejemplo, como, y eso tiene que ver también con las demandas hacia los países de destino, de cómo enfrentar o cómo resolver esta situación de este gran flujo migratorio que es explosivo. El caso de Chile es particularmente, como en el norte de Chile, la reacción tanto de las autoridades estatales, del Estado, como de una parte de la sociedad civil, de la población, es una reacción realmente muy autoritaria, muy conservadora, muy racista y xenófoba. Y eso tiene que ver con la incapacidad para poder establecer discursos, prácticas, buenas prácticas, etcétera, alternativos para entender de que estamos enfrente de una situación muy particular, que no podemos llegar a entenderla como una situación migratoria típica, sino muy peculiar. Bueno, lo dejo ahí y ya.